estudiar y estar en orden. Primeramente toda gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Rachakodash. Yahweh es el nombre del Padre en hebreo. Yahweh Shai es el nombre de su Hijo. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino que nos han enseñado bien. Y saludos a todos los hermanos y las hermanas que esperan al Señor. Empezamos con 2 de Timoteo 2:15. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Ahora quiero leérselos en la versión de King James para que vean cómo lo dice en inglés. 2 de Timoteo 2:15. Porque hay una palabra que vamos a leer ahorita. En inglés dice, study to show thyself approved unto the Most High. So study, la palabra study en español es estudia. Estudia, ¿para qué? Estudia para presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Entonces, ahí la palabra estudia, cuando la buscamos en la Strong's Concordance, es G4704 y la palabra es spoudazo. Es una palabra griega. Y spoudazo, lo tengo aquí abajo. Spoudazo significa usar rapidez, por ejemplo, hacer esfuerzo, ser rápido o serio, hacer, dar diligencia, ser diligente, esforzarse, trabajar, estudiar. Entonces, el Señor nos ha instruido a estudiar, para ganar su aprobación. ¿Ok? Porque el Señor nos ha aprobado para esta misión. Él aprueba de nuestras palabras que predicamos en su nombre, las cosas que enseñamos en su nombre. Y para no cometer un error y decir algo incorrecto, debemos estudiar. Debemos estudiar y por el Espíritu Santo en la gran piedra de molino, nuestros apóstoles nos han enseñado a investigar la etimología de palabras. Nos han enseñado de revisar diferentes versiones de la Biblia, compararla. Nos han enseñado de aprender de la historia, del contexto de la Biblia. Y generalmente hacer diligencia para comprobar lo que se dice. Y estar convencidos en nuestra propia mente de lo que estamos predicando, de lo que estamos hablando. No solo debemos repetir lo que hemos escuchado sin entenderlo. Aquí dice, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. No queremos avergonzarnos. No queremos resultar confundidos, ¿ok? Porque hay muchas falsas doctrinas, muchas mentiras, mucho engaño en temas bíblicos. Y nosotros estamos aquí para defender el Evangelio, para defender el mensaje del Señor. ¿Y cómo lo vamos a defender si no estamos seguros de lo que estamos hablando? ¿Cómo lo vamos a defender si no entendemos, verdad? Entonces, para evitar errores, es por eso que el Espíritu empuja a estudiar en nuestra congregación. Verso 16. Evita las conversaciones inútiles y necias. Y aquí está entrando en que hay temas innecesarios. Hay temas inútiles. Hay temas que, como aquí dice,
que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. ¿En qué manera? En la forma de que ahora hay división entre hermanos, porque se está discutiendo un tema que ni importa, un tema que está afuera de la misión. Ok, so dice, evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer, así como en el caso de Himeneo y Fileto. Es peligroso entretener temas inútiles, conversaciones inútiles, man. No hay por qué tú debes andar discutiendo con un hermano acerca de una palabra o peleándote con tu hermano acerca de algo que no es relevante a la profecía. Un ejemplo, no hay por qué enfocarnos en qué pasó con la tribu de Dan. Ese es un ejemplo ahí. No hay por qué estresarnos sobre detalles pequeños, detalles que no edifican a la iglesia. Es bueno querer aprender, es bueno querer saber cosas, es bueno buscar sabiduría, pero tú no tienes que saber la exacta hora y la exacta fecha de ciertas cosas, man. ¿Ok? Eso no es para justificar ignorancia. ¿Ok? Como datos históricos. Todo eso es bueno, pero aquí de lo que está hablando Pablo y el Espíritu es de conversaciones inútiles y necias. ¿Ok? Estar en un espíritu de discutir. ¿Ok? Dice, este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer, así como en el caso de Himeneo y Fileto. Y aquí va a dar un gran ejemplo de una idea que contagió a hermanos y a hermanas. Y esta idea no fue basada en la palabra del Señor. Verso 18. Ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera desviaron de la fe a algunas personas. Un ejemplo que se me viene a la mente, un ejemplo moderno, es en la cristianidad. Ciertos cristianos creen que antes de la tribulación ellos van a ser salvos, el Señor los va a raptar, los va a rescatar. Y hay otros grupos de cristianos que creen que después de la tribulación es cuando el Señor los va a rescatar. Ese tipo de división inútil que no se basa en escrituras. Porque si simplemente y estrictamente nos basamos y enfocamos en la palabra, estas discusiones no existieran. Porque instantáneamente, ok, si estás diciendo algo que no es respaldado por la palabra del Señor, entonces es mentira y no hay por qué gastar tiempo en eso. Como esto, que afirmaban que la resurrección de los muertos ya ocurrió y a resultado desanimaron a hermanos y hermanas. Entonces hermanos y hermanas pensaron, pues si ya pasó la resurrección, entonces no hay esperanza en el futuro. No hay esperanza de que nosotros resucitemos. Y este tipo de confusión viene cuando nos desviamos de la palabra, cuando no estamos seguros de lo que estamos diciendo, cuando inventamos algo. Eso nunca debería pasar. Dice, de esa manera desviaron de la fe a algunas personas. Sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción: el Señor conoce a los que son suyos, y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. ¿Ok? So ahora entramos en 1 Corintios 4 y 26. Todo se debe hacer decentemente y con orden. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina,
tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Esto nos está diciendo que cada función de cada hermano en este ministerio debe ser para la edificación de la iglesia, para fortalecer la fe, la sabiduría y el entendimiento de la congregación. Nada inútil, ¿ok? No gastemos nuestro tiempo hablando en cosas que no importan, No estamos aquí para dar opinión o comentario sobre cosas. Estamos aquí para edificar estrictamente con las palabras que el Señor nos dio, con su Espíritu. Verso 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. En este tiempo, cuando hermanos fueron dados este regalo de hablar en lenguas extrañas, no todos entendían esas lenguas. A ciertos se les dio esta bendición. No a todos, ¿verdad? Entonces los que sí entendían esto, siendo pocos, si ellos predicaban o si ellos hablaban en esta lengua y no hubiera quien lo interpretara, la congregación no recibiera edificación. Entonces hablar en esta lengua extraña que tus hermanos ni entienden ni conocen, eso no ayuda a nadie. Eso no trae edificación a la iglesia. Y no se puede hacer en desorden. No podemos tener a un hermano hablando francés, otro español, otro inglés, otro italiano, todo a la misma vez. Eso es confusión. Pareciéramos una iglesia cristiana, donde empiezan a endemoniarse todos y hablar en sus lenguas inventadas, ¿verdad? Entonces, continuamos, dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Esto es por el Espíritu lo que se hace en nuestros campos, hermanos. Y ustedes, hermanos que son líderes de campos, o miembros de campos de Gran Piedra Molino, ustedes pongan atención aquí. Los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Ok? Todos no tienen que estar hablando al mismo tiempo. De nuevo, eso trae confusión. ¿Ok? 2 o 3 hablan y los demás escuchan, observan, juzgan lo que se está diciendo. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Así que nos turnamos en el espíritu. Tratamos de no interrumpir a un hermano. Tratamos de darle oportunidad al hermano de hablar lo que el Espíritu le está dando. Y para hacer eso, debemos estar dispuestos a callar a veces. Ok, voy a callar, es el turno del hermano. Y luego el Espíritu va a seguir turneando. El Espíritu Santo va a ir de hermano a hermano. Pero todo tiene que ser en orden. Ok, tomándose turnos. Dice verso 30. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos, ¿verdad? Podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué significa esto? Que hay un orden y un respeto entre los profetas. Un profeta es sujeto a otro profeta. Nos respetamos. Hay una autoridad que todos reconocemos de profeta a profeta. Y eso ayuda a mantener una orden en la predicación, en la enseñanza. Verso 33. Y también en general entre hermanos. Es un buen hábito que podemos adoptar. Es una buena cualidad
que podemos aprender, de tomarnos turnos cuando hablamos, no interrumpirnos, no ser groseros con hermanos, man. Tener, ¿cómo se diría? Modales. Tener modales, man. Tener respeto. So continuamos, dice en verso 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Eso es el tema del video por el Espíritu, man. Yahweh Bashem, Yahweh Shai no está trayendo confusión. Pero hombres sí. Falsos profetas sí confunden a la gente. Hombres necios confunden a la gente. Un espíritu orgulloso o egoísta confunde a la gente. Pero el Espíritu del Señor no. Entonces debemos reflejar este espíritu de paz que el Señor nos da, manteniendo este orden, estudiando lo que estábamos enseñando, a ser diligentes en este material, ¿ok? Porque hablamos con autoridad. Hablamos con autoridad y no podemos estar mal en lo que decimos. Hablamos con la autoridad de Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Eso es algo serio. No es nada ligero hablar en el nombre del Señor. Sabemos claramente lo que el Señor dice de los que hablan en su nombre y mienten. Entonces es algo muy, muy delicado. Continuamos, verso 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no se les permite hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Algo que la iglesia cristiana ha completamente fracasado. Ellos no tienen orden en sus templos, en sus iglesias, en sus congregaciones. Y entre nosotros, los hermanos de la Gran Piedra de Molino, no somos como una iglesia cristiana. Somos un grupo de profetas. Y entre los profetas no es necesario que hayan mujeres entre nosotros. Porque miramos a los otros campos, miramos a sus congregaciones y es nada más que maldad, confusión, desorden, falta de respeto, adulterio. Todo fuera de orden cuando involucran a estas mujeres en esas congregaciones, man. All right? Y no es odio para la mujer, esto es solamente orden. La orden que el Señor desea. ¿Ok? So continuamos, dice verso 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. All right. Primera de Corintios 1 y 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Yahweh Shai HaMashiach, que habléis todos una misma cosa. Muy importante. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Estos son los frutos del Espíritu Santo. Esto nos enseña si el Espíritu está morando entre nosotros. So, lo cerramos con esta escritura, hermanos. Juan 10 y 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces, no hay que preocuparnos que la gente crea en nosotros.
no se trata de nosotros, se trata del Padre. Se trata de Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai. Y si no quieren creer en nosotros porque no les gusta nuestro estilo, nuestra actitud, sea lo que sea, no les gusta la forma que hablamos, no tendrán nada que oponer en respeto a nuestra enseñanza. No podrán decir nada malo de lo que enseñamos. No van a encontrar error en lo que enseñamos, porque todo viene de la palabra. Todo es respaldado por las escrituras. Todo es hecho decentemente y en orden. All right? Y esto viene con el estudio, con el esfuerzo de estudiar, con diligencia. Entonces, con eso, hermanos y hermanas, toda gloria y alabanza a Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai. Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai Barakatam. Y hasta la próxima. Shalom.